Sean todos bienvenidos a L'Essere Sociale, el podcast de sociología, etnografía y filosofía que trata de un nuevo tema en cada episodio. El episodio de hoy vamos a hablar sobre sociología económica. Y bueno, vamos a arrancar con algo que parece muy abstracto, pero que en realidad tiene que ver con el día a día de todas las personas, incluidos tú y yo. Y vamos a empezar con 3 preguntas. ¿Por qué trabajamos? ¿Para qué sirve el dinero más allá de pagar las cuentas? ¿Cómo llegamos a vivir en una sociedad donde casi todo tiene precio? Pues estas preguntas, aunque no lo creas, no son nuevas y se vienen pensando hace siglos por autores como Marx, como Weber, como Polanyi, entre muchísimos otros. Lo bueno es que si los leemos juntos, yo esperaría que ya ustedes tienen un cierto bagaje cultural, forman una especie de hilo que nos ayuda a entender bastante bien dónde estamos parados hoy. El día de hoy vamos a empezar por Polanyi, que es tal vez el menos conocido de los 3 que acabo de mencionar, pero que tiene algo muy interesante para decir. En su libro de la Gran Transformación, Polanyi señala algo que parece obvio, pero que en realidad cambia todo. Durante la mayor parte de la historia, la economía no era algo separado de la sociedad. O sea, la gente no producía ni intercambiaba para ganar dinero o acumular riqueza, sino que lo hacía para mantener su lugar dentro de la comunidad en la que vivía, para mantener sus relaciones y su reputación dentro de estas mismas. En el mismo texto, Polanyi escribe: el hombre no actúa para salvaguardar sus intereses individuales, sino para salvaguardar su posición social, sus derechos sociales y sus activos sociales. Así, lo que organizaba la vida económica era básicamente la reciprocidad, un tipo de tú me das y yo te doy, y después los recursos se redistribuían de acuerdo a las necesidades del grupo en el que uno vivía. Este sistema funcionó desde comunidades pequeñas como lo fueron comunidades isleñas, pequeños pueblos y asentamientos a lo largo del mundo, hasta inclusive imperios enormes como lo fue el Egipto antiguo. Asimismo, este sistema funcionó en la Europa medieval, donde el avance de la agricultura fue armando poco a poco estructuras de intercambio entre aldeas, territorios y señores feudales, que con el tiempo se convirtieron en las primeras formas de organización política que son más o menos estables y que son más o menos cercanas a lo que tenemos el día de hoy. En ese sentido, el mercado tal y como lo conocemos hoy, que supuestamente o a veces nos dicen que se regula solo y organiza toda la vida económica, en realidad es algo muy reciente y la verdad es que no apareció de manera natural. Y aquí es donde entra Marx, y lo hace con algo que vale la pena decir despacio, así que ahí les va. En El Capital escribe: el dinero y la mercancía no son de por sí capital, requieren ser transformados en capital. Esto es clave. El dinero por sí solo no genera nada. Para que haya capitalismo hace falta algo más. Que haya gente que tenga los medios para producir y gente que no tenga nada más que su tiempo para vender. Fíjense nada más qué importante es esto. Esa separación no fue algo que simplemente pasó, sino que fue un proceso histórico bastante violento, lleno de expropiaciones, de desalojos y de leyes que dejaban a la gente sin opciones. Esto es lo que Marx llama escisión. Un tipo de separación entre el productor y sus condiciones de trabajo. Un ejemplo de esto sería un campesino que antes tenía tierra para producir para su familia y de repente se queda sin tierra y lo que tiene que hacer es ir a trabajar para alguien más. En este sentido, lo que Polanyi describía como reciprocidad y redistribución fue reemplazado por el mercado de trabajo. Y eso, como han visto, no fue un accidente. Fue una condición necesaria para que el capitalismo pudiera funcionar. Y aquí es donde entra Weber y nos da una pieza más del rompecabezas gigantes que es esto. Lo que él observa es que este nuevo sistema no solo cambió las instituciones económicas, sino que también la forma en la que la gente piensa y toma decisiones. Weber habla de 2 tipos de racionalidad. Una es la racionalidad formal. Y chequen esto. Esta es de calcular en términos numéricos precisos y eficiencia. Y la otra es la racionalidad material, que tiene en cuenta valores, necesidades sociales y cuestiones éticas. Lo que Weber explica es que lo que hizo el capitalismo moderno fue poner la primera muy por encima de la segunda. Y así es que el dinero se convirtió en el instrumento ideal para esto, ya que permitió comparar, medir y calcular prácticamente cualquier cosa, desde un chicle hasta una mansión y un terreno. Weber también señala que esto tiene un costo y que las relaciones humanas se vuelven más frías y más instrumentales.
más calculadas. Algo que antes tenía un sentido comunitario simbólico, después el capitalismo simplemente tiene un precio. Y bien, vosotros estarán preguntando, ¿y todo esto qué tiene que ver con hoy? Pues la verdad es que bastante, ¿eh? Zygmunt Bauman, otro sociólogo polaco, describe nuestra época como una modernidad líquida, donde nada es estable, el trabajo, la identidad, las relaciones, todo se volvió flexible y precario. Él en realidad utiliza la palabra líquido, pero estas también. Antes la sociedad giraba en torno a la producción, ahora gira en torno al consumo. Lo que te define ya no es tanto lo que haces, sino lo que compras, lo que muestras y lo que puedes pagar por algo. Esta misma idea es llevada un poco más lejos todavía por el surcoreano Byung-Chul Han, el cual habla de un homo digitalis, que somos básicamente nosotros ahora mismo. Personas que no solo consumen productos, sino que producen datos todo el tiempo sin darse cuenta. Cada búsqueda que haces, cada like, cada minuto en una plataforma genera información que se convierte en capital para alguien más. Esto, Han dice, que vivimos en una especie de panóptico digital, donde la vigilancia no necesita que nadie te obligue, ya que vos te expones solo, porque el sistema está diseñado para que quieras hacerlo. Concluyendo, la racionalidad formal de la que hablaba Weber llegó a su versión más sofisticada en los algoritmos que deciden qué ves, qué consumes, de qué manera y en qué terminas pensando. Y esto es algo que se palpa en el día a día, más en las generaciones jóvenes. Pero bueno, ¿en qué y por qué importa todo esto? Porque Marx, Weber y Polanyi nos muestran que el mercado no es algo natural ni inevitable, sino que es una construcción. Tiene una historia, tiene condiciones y se puede pensar de otra manera. Y entender eso en un momento donde nuestra atención y nuestros datos son los recursos más disputados, es más útil que nunca. Piensen en eso. Para concluir este episodio les dejo una pregunta esencial. Ustedes que están escuchando este podcast, tú, en este momento, ¿qué está haciendo? ¿Un consumidor o un producto? Pónganse a pensar y díganme las respuestas en los comentarios. Muchas gracias a todos. Grazie per tutti. Nos vemos en el siguiente episodio. L'essere sociale. Chao.